Bueno, ahí están viendo la pantalla, ¿no? Sí, profe. Listo. Entonces, lo que veníamos hablando acá. Entonces, bueno, aquí tengo los dos archivos y lo que voy a hacer es pasar la cara de Mr. Bean, la voy a pasar para acá, para esta parte de aquí. Entonces, para hacer eso, primero lo que debo tener en cuenta es este panel de capas. Dentro del panel de capas, obviamente cuando yo abro un archivo, aquí me sale la capa, una sola capa como si fuera el fondo. Y esa capa está bloqueadita. Lo que yo voy a hacer acá es tomar estos píxeles que hacen parte de la cara y los voy a recortar, o sea, los voy a copiar de aquí para pasarlos a una capa nueva acá. Es decir, cuando yo le doy clic aquí en el panel de capas, mire que aquí se añade una capa nueva que no tiene nada, no tiene información, ¿sí? De hecho, si yo la visualizo, mire que ahí ustedes ven como unos cuadritos grises y blancos que hacen o permiten que uno pues entienda que obviamente esto es una capa transparente. Esto es como si yo tuviera, digamos, una hoja de revista con la foto de Jack Sparrow y encima de esa hoja de revista le colocara un acetato, ¿sí? Que son estas películas transparentes de plástico. Y si yo le pego, por ejemplo, a ese acetato la cara de Mr. Bean, o sea, la cara que recorté acá, entonces voy a obtener todo lo demás, o sea, todo el pedazo transparente, pero voy a tener la cara de Mr. Bean. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Para recortar los píxeles, pues primero tengo que seleccionar el grupo de píxeles que obviamente necesito recortar. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Voy aquí con la selección, las herramientas de selección. En este caso voy a darle clic sostenido y voy a sacar una que se llama marco elíptico, ¿sí? Marco de selección elíptica. Entonces yo selecciono ahí y lo que va a hacer la selección aquí es lo siguiente. Vale, cuidado. Si yo abro un área de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, pues, o de arriba hacia abajo, como ustedes quieran, me refiero es a abrir con el mouse sostenido. Ustedes van a ver que se va a crear una circunferencia y esa circunferencia tiene son como unas hormiguitas, pues, que van caminando. Quiere decir que eso es un área de selección, o sea, lo que esté ahí adentro es lo que va a sufrir cambios. Por ende, si yo, por ejemplo, mire que aquí estoy parado en esta misma capa, ¿no? En la capa del fondo. Si yo, por ejemplo, digamos que aquí tengo el color negro, en esta parte de acá, ¿sí? Selecciono el color negro y vengo aquí, por ejemplo, con la herramienta pluma. Entonces, aquí en la barra de comandos, que ustedes ven acá, me sale esta opción. Esta opción tiene un tamaño y la dureza. Ya les voy a explicar esto qué es. El tamaño, mire que ahí actualmente, por ejemplo, están 17 píxeles y es esa bolita chiquitica que ustedes ven ahí que se está moviendo, que es el cursor. Pero si yo la amplío, mire que esa bolita se hace más grande, es decir, el área de acción va a ser mucho más amplia. Y la dureza, ya les voy a explicar eso. Por ejemplo, aquí está al 0%, yo la voy a pasar al 100%. Entonces, mire lo que va a hacer. Ojo, como aquí está seleccionado, estoy pintando sobre esta capa de color negro con esta herramienta. Entonces, mire, yo paso por ahí y mire lo que es, cómo se está modificando. Entonces, solamente está ejecutándose en esta área de acá porque es la área que está seleccionada. Entonces, la selección hace las veces como un stencil. Es decir, es un área que yo tengo recortada y que únicamente en esa área va a existir modificaciones dependiendo de la herramienta pues, que yo tenga seleccionada allí. Lo segundo que hay que tener en cuenta aquí es que si yo pinté sobre esta capa, mire que estoy modificando esta capa. ¿Por qué lo digo? Porque yo perfectamente pude haber creado otra capa nueva encima de esa. Mire, cuando hago esto, tengo el mismo resultado con una diferencia. La diferencia es que si yo quito esta capa, puedo tener esta totalmente original. ¿Ya? Entonces, ese es el concepto de las capas. Poder construir una imagen o un fotomontaje obteniendo diferentes capas. ¿Listo? Ya les explico entonces lo del tema del este concepto acá de la dureza.
Si ahí está el 0% y yo hago un punto, mire que ese punto, el borde, y el bordecito que ustedes ven acá, sale bien definido. Pero si yo la dureza la paso al 0%, mire cómo va a salir el borde, difuminado. Entonces, ese concepto es importante porque esa herramienta de la dureza nos va a permitir hacer o bordes rígidos o bordes difuminados, por ejemplo, para fusionarse con otras imágenes. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a cortar primero esta cara acá, la vamos a llevar a este documento, la vamos a escalar y después vamos a difuminar los bordes para que se mezcle con esta. Entonces, mire lo que voy a hacer. Selecciono la marco elíptico, herramienta marco elíptico, me voy aquí más o menos como en la mitad de la cara, o sea, lo que quiero recortar que es este espacio de aquí. Le doy clic, ojo, con Alt, mire que si yo le doy clic y arrastro hacia los lados, él crea la esfera o la circunferencia partiendo desde donde yo di el primer clic hacia donde estoy jalando. Pero si yo le doy en ese momento Alt, mire que él la crea desde el centro. Bien. Y para que mantenga la proporción, es decir, que sea un círculo completamente perfecto, entonces también voy a darle, voy a presionar la tecla Shift. El Shift hace que el círculo sea perfecto, Alt que se cree desde el centro. Y si yo quisiera mover esa selección, lo puedo hacer con barra espaciadora. Entonces, barra espaciadora y mire que ahí la puedo trasladar. Entonces, yo aquí con la barra espaciadora voy a trasladar más o menos, ¿sí? Aquí que quede centrado desde la barbilla del personaje hasta donde aquí arriba, más o menos por acá por la frente. Y no importa si salen las orejas y todo eso, no pasa nada. Entonces yo aquí voy a copiar los píxeles de esta capa. Mire que aquí estoy parado en esta capa. Ahí está resaltada. Voy a copiar los píxeles con control C. Control C es la opción copiar que está aquí. Bien, entonces control C. Ahí copié todos los píxeles. Y ahora me paso al otro archivo y le digo control B pequeña. Y mire que él me pega los píxeles sobre la capa vacía que tenía. Inclusive, si yo no tengo capa y yo le digo control B, él me crea una capa nueva. Bien. Esto es como cuando uno en el colegio, pues cuando estaba en la primaria y todo eso, le decían, vamos a hacer collage y lo ponían a uno a recortar imágenes de una revista y entonces uno cogía el cuerpo de alguien y le colocaba la cara de otra persona y sobre un fondo que encontraba en una revista y le colocaba un reloj o unas gafas, alguna cosa, todo recortado, es lo mismo. Entonces, bueno, aquí ya pasé la cara, está en esta capa y luego el fondo está en esta siguiente capa de aquí. Y caigan en cuenta que siempre voy a editar o a modificar la capa que esté seleccionada. Voy a trabajar sobre la capa que esté seleccionada. Por ejemplo, si yo quisiera mover esta capa, pues no podría tener seleccionada esta. ¿Por qué? Porque en el momento en que vaya a mover esta, no me lo va a permitir hacer. Mientras que si me paro acá, mire que aquí sí puedo ya mover la capa. ¿Listo? Entonces, bueno, eso es lo primero que vamos a hacer. Abren las dos imágenes, hacen una selección circular, copian con control C, ya aquí lo puedo cerrar, vienen aquí y pegan con control B pequeña la carita. ¿Listo? Voy a darles 3 minuticos para hacer eso. Después de que yo paso la cara del personaje acá, lo que voy a hacer es, bueno, primero, pues entender que si esta cara está más grande que esta, pues tengo que escalarla. Segundo, también tengo que rotar la cara porque obviamente la dirección de la nariz, pues, y la boca están, en este caso, en este ángulo y en un ángulo, pues, que es totalmente opuesto. Y lo otro, que es lo que va a pasar al final, es que las tonalidades de los colores de esta imagen pues son mucho más claros que los que están acá. Entonces, esos van a ser como los tres pasos. Primero vamos a escalarla, luego vamos a rotarla, a ponerla en la posición adecuada, luego difuminamos el borde y finalmente tomamos los colores de esta imagen y los vamos a modificar para que se parezcan más o menos a las tonalidades que hay acá. Entonces,
vamos paso por paso. El primer paso, editarla pues o modificar el tamaño. Para eso vamos a ir aquí, menú edición. Ojo, estoy parado sobre la capa 1. Estas capas usted le pueden cambiar el nombre para identificarlas. Cuando yo tengo un archivo que tiene 2 o 3 capas, pues no hay problema. Pero si usted tiene un archivo donde ya tiene más de 15 capas o más de 10 capas, se hace difícil identificarlo. Entonces una buena manera es cambiarles el nombre. Entonces usted le puede dar doble clic, cara, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, bueno, en esta parte de acá, lo que voy a hacer es imagen, perdón, menú edición, ir a la opción transformar. Mire que en la opción transformar yo tengo escala, rotación, esto que es como una opción que me permite ponerla oblicua, distorsión y perspectiva. Entonces está esta opción que maneja de manera independiente este tipo de elementos, o también tengo la transformación libre que se da con control T. En Mac, los que tengan Mac, con Command T. Bien, entonces escojo esta opción o le doy Command T, T de tetero aquí, y es lo mismo, ¿sí? Entonces, parado en la capa, me voy acá, transformación libre, y aquí aparece este recuadro con estos cuadraditos en las esquinas y en las mitades. ¿Qué quiere decir estos cuadraditos? Pues que yo puedo modificar la escala del personaje, ¿sí? De la cara. Por ejemplo, aquí la voy a poner un poquito más chiquita, en proporción, digamos, a esta de acá. Y una vez que está así, entonces mire, si yo me paro, o sea, una cosa es pararse aquí, otra cosa es más arribita. Mire que ahí cambia el cursor del mouse. Cuando yo me paro aquí arribita, ahí aparece la flechita redondeada. Eso quiere decir que si le doy clic y arrastro, voy a poder girar esa cara. Entonces la voy a poner más o menos en la misma dirección que acá y la voy a poner ahí. Voy a poner ahí encimita, pues, como para ir viendo. Hay algo que es muy útil acá y es que, mire que si yo tengo esta cara encima, por supuesto en el momento que la pongo encima, pues me está tapando la de abajo y no puedo ver, ¿sí? La relación, por ejemplo, de los ojos, el tamaño de la boca, de la nariz, etcétera. Entonces hay un truquito que uno puede hacer y es seleccionar, o sea, poniendo la cara encima de la otra, me voy a ir aquí a el panel de capas y hay un apartado que se llama opacidad, que aquí está el 100%. Yo lo voy a poner, por ejemplo, al 60%. Entonces, ¿qué hace opacidad? Toma la cara y en este caso la capa cara y la pone transparente para que me permita ver la parte de abajo. Entonces me voy a esta parte de acá si quiero ir a hacer un zoom. El zoom lo puedo hacer con esta herramienta, ¿sí? O en su defecto lo puedo hacer, ahí tendría que volver otra vez a activar el control T, ¿sí? O en su defecto, pues lo podía hacer directamente desde el teclado con el scroll del mouse, presionando Alt hacia atrás o hacia adelante, dependiendo con el scroll. Bien. Otra manera de hacerlo es desde aquí, colocando el zoom. Por ejemplo, ahí está el 305%. Si yo le digo al 325, entonces él me hace un zoom. Y puedo mover barra espaciadora, que es este comando que está acá. Barra espaciadora, clic y arrastro, ¿sí? Para empezar a mover. Ese también es bastante útil. Entonces, bueno, sobre este nuevamente, cara, y mire, voy a ajustar ya la posición del personaje. Entonces, mire, más o menos los ojos donde están los ojos del Jack Sparrow, la boca más o menos aquí donde está el Jack Sparrow y la nariz con la misma dirección, ¿sí? Algo así. Digamos que, voy a girarlo un poquitico. Aquí ya también pueden organizarlo ustedes con con las flechas del teclado, ¿sí? Pueden empezar a moverlo también. Entonces, listo. Cuando está listo ahí, yo le doy Enter. Y al momento en que le doy Enter, ya él se queda con esa parte, con esa figura. Aquí yo puedo volver a colocarle opacidad 100, ¿sí? O un poquito más, pues para que me permita ver todavía aquí alrededor, por ejemplo, donde está cortada la cara. Y lo mismo en esta parte de acá. Sí, mire que la cara de Jack Sparrow va por aquí, en esta área de aquí. Y a Jack Sparrow, por ejemplo, no se le ven las orejas.
Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Ponle cuidado. El efecto que quiero lograr es como el del montaje, de este montaje que ustedes van a ver acá. Como este. ¿Sí? Mire esto difuminado con la imagen de fondo. Eso es lo que quiero hacer. Entonces, para hacer eso, me voy a parar sobre la capa de cara y voy a ir aquí a la herramienta borrador. Entonces, selecciono allí. Mire que aquí tengo la herramienta que veíamos ahorita, ¿no? Tamaño, dureza. Entonces, lo voy a poner dureza al 0% de un tamaño que puede ser este, 73, más o menos por ahí. Y mire, voy a empezar mire lo que hace la herramienta. Empieza a borrar los píxeles, pero de manera difuminada. Entonces me voy a ir yendo por los bordecitos para empezar como a fusionar la imagen de abajo con la de arriba. Me refiero a la imagen que está aquí abajo del Profe, qué fondo pena, con esta. ¿tú puedes repetir eso? Listo. Entonces ya me devuelvo. Por ejemplo, Gracias. si yo tengo esta imagen acá, entonces lo que hago es seleccionar la capa, perdón, la herramienta borrador que está aquí. Vengo aquí a esta herramienta a la barra de comandos y tengo aquí el tamaño y la dureza. Entonces van a colocar la dureza al 0% porque ya ustedes saben que la dureza sirve para difuminar el borde. Y el tamaño pues estaría bien por aquí en 73, entre 70 y 80 pues. Me voy a parar sobre la cara y la capa que se llama cara porque esta es la que quiero borrar, o sea, la que le quiero borrar los píxeles. Y con ese círculo que sale ahí que sigue el cursor del mouse, lo que voy a hacer es ir pasándolo por el ladito, ¿sí? Entonces voy borrando, o sea, clic sostenido y voy arrastrando el mouse. Y así sucesivamente, clic sostenido y voy arrastrando el mouse hasta que la capa de arriba se vaya fusionando con la de abajo. Aquí arriba no es necesario, ya les voy a decir por qué. Ahorita vamos a hacer un corte allí. Entonces, bueno, por ejemplo, ahí está bien. Digamos que yo quiero dejar algunas características de la cara de abajo. Bueno, hasta ahí están claros. Profe, una pregunta, Ujú. y si no me sale el círculo, Es porque fíjate si en el teclado tienes la opción si no te sale el círculo, sino un más, así como se ve aquí, es porque tienes ah, activado la tecla Caps Lock en el teclado, la de mayúsculas sostenidas. o Entonces, ya, si le das a la tecla, vuelve otra vez al círculo. listo, dale, profe. Bien, listo. Entonces, vamos ahí. Póngale cuidado a lo que voy a hacer. Supongamos que yo quiero conservar el bigote que tiene la imagen de abajo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a bajar la opacidad de que el bigote pasa como por acá. Entonces, me voy a acercar un poquitico y tengan en cuenta que la cara de Mr. Bean, la boca de Mr. Bean, está más allá del bigote. Entonces, este bigotico de acá tendría que borrar toda esta parte de acá. Entonces, ¿qué hago? Con el borrador, obviamente así está muy grande, entonces lo que voy a hacer es bajarle el tamaño al área de incidencia, por ejemplo, por ahí, y mire, empiezo a borrar, estoy parado nuevamente en la cara, empiezo a borrar la parte del bigote, y por aquí. Tengan en cuenta la línea de la nariz de Mr. Bean, para que no se la vayan a borrar, ¿no? Porque mire que cuando yo tengo al 100%, mire que ahí queda bien, ahí se ve bien fusionado. Entonces bajo por aquí y sí, continúo aquí. Entonces, ojo con meterme con la nariz de Mr. Bean por aquí. Entonces, de Mr. Bean voy a borrar toda esta parte de acá. Listo, por ahí. Entonces, ponle cuidado. Sí, ahí conservo la parte del bigote y obviamente estoy borrando esta área de acá. Aquí, por ejemplo, ya puedo agrandar un poquito esto y empezar de pronto a difuminar un poquito más esta parte
de acá, teniendo en cuenta pues que todo esto es como un área sombreada. Otra manera es que si ustedes ven, digamos, en la barra de comandos hay dos opciones, una que se llama opacidad y otra que se llama flujo. Opacidad y flujo, en cualquiera de los dos casos, yo puedo mover una o la otra, pero lo que significa es, bueno, si yo le digo que tengo un 50% de opacidad, entonces él va a borrar, por ejemplo, aquí al 50%. Si no va a borrar del todo, mire la diferencia. 100, mire que se ve completamente. Si yo le coloco, por ejemplo, 25%, es lo que sucede. ¿Sí? Borra como medio, o sea, todavía deja muchas partes, entonces eso me ayuda también a difuminar. Y en el caso del flujo, pues también hace lo mismo, aunque el flujo aquí es interpretado como si esto fuera un aerógrafo. Entonces se relaciona como con el paso del aire, como que el flujo del aire, aquí está al 100%, y si yo lo pongo al 25% o al 20%, de que es lo mismo, ¿sí? Él hace la tarea, pero no la, digamos, no la está haciendo fuerte. Entonces aquí lo que estoy haciendo es borrando de acuerdo al flujo. Y de alguna manera, pues también estoy haciendo que la fusión de la parte de adelante, o sea, la imagen de adelante con la imagen de atrás, pues se vaya dando en este sentido. Entonces mire que ahí ya se ve más como el montaje. Aquí hay que tener algo en claro y es que obviamente si yo dejo la imagen así, pues no se va a ver como montada. ¿Por qué? Porque aquí arriba todavía tengo esta área de aquí que debo borrar. Pero para poder generar en el montaje la realidad, debo hacerlo bajo esta línea de aquí. Es decir, que la imagen o la cara quede como si tuviera la pañoleta. Bueno, eso lo voy a explicar ahorita. Por lo pronto, ya saben ustedes cuáles son los pasos. Acomodan con control T, transforman la imagen para cambiar el tamaño, rotarla y ponerla en la ubicación. Si quieren pueden ayudarse de la opacidad. Y lo segundo, con la herramienta borrador y variando obviamente el tamaño, la dureza y el flujo o la opacidad, según quieran, pues irle borrando todo esto para fusionar la cara. Les voy a dar 5 minutos para que desarrollen esta partecita y ya vamos con el tema de el corte de la imagen de la cara con respecto a la pañoleta. ¿Listo? Profe, ¿me Dime. haces un favor? ¿Me recuerdas? Bien, voy a incorporar entonces la cara con el fondo haciendo la línea de la pañoleta. Quito la previsualización de la cara, de la capa que se llama cara. Un momentico para saber por dónde pasa. ¿Listo? Entonces me voy a pasar, porque él no me permite trabajar si la capa está oculta, si la capa seleccionada está oculta. Entonces me voy a pasar a la capa del fondo, ahí. Lo que voy a hacer es seleccionar eh, este comando. Este comando se llama pluma. Y el comando, digamos, me permite generar un área que es un área que no necesariamente debe tener una forma como rectangular o circular, sino que puede tener la forma que yo quiera. Y precisamente ahí está el detalle, que a través de esta herramienta yo puedo delinear esta área y poner el área hasta acá arriba y después de eso convertirla en selección para poder borrar o poder modificar la capa de la cara. Entonces lo que voy a hacer es que selecciono la herramienta pluma, hago un clic. Entonces mire, cada vez que yo hago un clic se genera este puntico de aquí que se llama nodo. Estos nodos pueden ser que tengan algunas opciones donde me permitan que sean nodos de esquina o nodos redondeados, como el ejemplo que ustedes están viendo aquí. Entonces, ¿cómo hago que sean nodos de esquinas o redondeados? Por ejemplo, el segundo nodo, cuando yo lo genero acá, clic, mire que él genera una línea recta entre los dos puntos que se están conectando, entre los dos nodos. Esa línea recta es la silueta con la que yo necesito seguir la línea de la pañoleta. Pero mire que ahí yo todavía no he soltado el botón del mouse.
si yo arrastro, miren que yo puedo hacer que esa línea sea curva. Entonces la idea es que la línea más o menos siga el contorno que yo quiero. En el momento en que yo hago que la línea sea curva, se generan estos dos puntos de control. Esos dos puntos de control básicamente deciden cuál es la trayectoria que va a tener la línea que está generada por estos dos nodos. Por ejemplo, si uno hace de manera imaginaria un triángulo entre estos tres puntos, es decir, entre los dos nodos y el punto de control, puede notar que si mira el centro del triángulo, que es más o menos por acá, ese es el punto máximo de la curvatura. Y lo otro es que yo puedo modificar la posición de esos con la flecha blanca. Por ejemplo, si escojo esta flechita blanca, puedo modificar aquí la orientación. Entonces sigo aquí, por ejemplo, con este. Bien, me pongo en el último nodo, le doy clic para continuar con él y voy a terminar haciendo esto. Entonces, mire, aquí se me fue hacia arriba. Entonces, ¿ahora qué hago? Alt. Sí, mire que Alt me cambia el puntero del mouse, clic, y puedo modificar la posición de este. Sigo aquí. Entonces, aquí abajo, por acá, listo. Aquí no importa, voy a hacer una selección hasta arriba, no importa cómo esté. Lo importante es que, obviamente, la parte que quiero borrar, que es esta, esté dentro de esa área. Listo. Venga, yo voy a mejorar esta partecita aquí, entonces voy a escoger esta última parte y la genero más o menos así. Sí. Incluso, si yo selecciono con la flecha blanca un puntico, lo puedo mover o modificar como yo quiera con las flechas del teclado. Pues también es bastante útil eso. Listo, teniendo esto así, en el momento en que yo creo una figura con la pluma, mire que automáticamente, aunque yo tengo la figura acá, no la estoy viendo aquí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a cambiar a la pestaña que se llama Paths. Abro ahí y mire que aquí está el trabajo del Path. Entonces vengo acá, le doy clic derecho, hacer selección. Mire que aquí me aparece este cuadro de diálogo, donde aquí me pregunta el radio del feather. En este caso es 0. Ahorita les explico qué significa este feather radius. Entonces le dijo 0, OK. Y se convierte toda esta área en selección. ¿Qué voy a hacer allí? Me voy a parar, asegúrense que esto no esté seleccionado, ¿sí? Sino que, porque esto tiene prioridad sobre la capa, entonces asegúrense que esto no esté seleccionado, clicando aquí afuera. Y luego vienen acá, capas, nos paramos en la capa de la cara y le doy suprimir. Entonces mire que ahí se borra. Control D, D de dedo para deseleccionar, que es esta opción, selección, deseleccionar. Y mire, ahí ya se ve un poquito mejor el montaje. Obviamente aquí está muy subido y faltaría pues como el tema de la sombrita que hay acá, que ahorita les digo cómo se da. Entonces, bueno, voy a repetir acá. Bien, estoy ahí. Un momentico, me vuelvo hasta por acá. Ya. Entonces tengo la cara ahí. Lo que voy a hacer es borrar el pedazo. Tomo la herramienta pluma, hago punto, punto de arrastro para ir siguiendo la línea. Otro punto por acá. Otro punto por aquí. Y aquí hago que se salga bastante por aquí. Bien. Después de que está así, me paso a los pads. Clic derecho. Hacer selección. Feather radius en 0 y le digo OK, me devuelvo otra, le doy clic por aquí afuera, me devuelvo aquí donde dice capas y sobre la capa de la cara suprimir. ¿Listo? Eso es lo que Profe, vamos a hacer. Ajá, qué pena, ¿puedes repetir ese último paso? listo. Entonces, desde aquí, Sí. listo. Mire, ahí está la cara. Esta es el área que yo voy a borrar. Entonces me paso, después de que termino de hacer el path, me paso aquí a la pestaña de paths y voy aquí. Mire que ahí está seleccionado. Clic derecho, hacer selección. O incluso lo pueden hacer desde aquí también. Cuando usted le da clic ahí, ahí hace la selección de una vez. Entonces cualquiera de los dos. O le da clic acá o le da clic aquí en hacer selección.
O también la otra es que separe con control sobre el cuadradito. Ojo, esto funciona solamente sobre el cuadradito, no sobre esto. Sobre el cuadradito y le da clic. Lo mismo. Cualquiera de las tres cosas es la misma. Después de que está hecha la selección, le da clic por aquí afuera para que esto no vaya a quedar así seleccionado, ¿sí? Le da clic aquí afuera y en las capas, en la selección de la capa, suprimir. Parado en la capa de la cara, pues. Finalmente, control D, de dedo, para deseleccionar. Bien. Voy a hacer un paréntesis para explicarles lo del tema del feather que les estaba diciendo ahorita. Por ejemplo, si yo tengo, digamos, esta selección, ¿sí? Terminé esto y le digo paths, hago la selección, vamos a hacerla, clic derecho, hacer selección, ojo, aquí está el feather en 0, mire, voy a pintar con este color, entonces, ¿qué hago? Cojo el tarrito de pintura y le doy clic en una capa aparte, mire, como el feather es 0, mire cómo queda el borde, ¿sí? Queda bien definido, ¿correcto? Ahora vamos a hacer selección, pero con el feather le vamos a dar 30, por ejemplo, 30 píxeles. Mire que él redondea aquí, pero no solamente redondea, sino que cuando pinto, mire que lo hace difuminado. Entonces, el difuminado es de 30 píxeles aproximadamente. Él coge 15 de acá y otros 15 de acá. Entonces, hace el difuminadito. En este caso del Jack Sparrow lo quería al 0 porque pues me sirve que sea así bien definido, precisamente así como se ve acá. ¿Listo? Vamos a hacer, les voy a dar 3 minutos para hacer esta parte de borrar la frente y entonces ya volvemos con otro comando. Bueno, entonces les decía que para que uno pueda hacer un fotomontaje y que ese fotomontaje sea creíble, pues debería tener en cuenta ciertos detalles. Por ejemplo, que la iluminación de las dos fotos sea parecida. En este caso no es la misma, sin embargo yo puedo hacer que se parezca añadiendo sombras a la cara que tiene la parte de atrás. ¿Por qué se los digo? Porque por ejemplo si uno ve la iluminación, mire que la luz de esta fotografía viene como desde acá, ¿sí? Mire que proviene desde aquí porque las sombras están dando en el lado contrario de la cara. Mire que aquí hay un punto de iluminación, mientras que aquí hay sombreado, es decir, por aquí hay una luz que está haciendo esto y mire que toda la luz está aquí arriba y aquí abajo hay sombra. Hay una luz de fondo en la espalda que me permite dar estos reflejos. Mientras que en el Mr. Bean, mire que la luz no proviene de acá, sino que proviene del lado de acá, de arriba. Entonces, lo ideal hubiera sido escoger dos fotografías a la cara de un personaje que tuviera más o menos la iluminación desde ese punto de vista. Pero bueno, no estando así, uno puede modificar ciertas cosas. Entonces, ¿cómo lo puede hacer? Bueno, si ustedes ven, para que tenga la misma sombra en los lados contrarios, entonces lo que yo puedo hacer es seleccionar una herramientica que está por acá, dentro de esta parte, que es esta que se llama Burn, ¿sí? Como herramienta de quemado. ¿Qué hace esa herramienta? Ella coge los píxeles en este caso de la capa que tengo que seleccionar, que es la cara, y de acuerdo a este nivel de exposición, entonces, y bueno, de acuerdo a esto, si quiere modificar la sombra, los medios tonos o las luces, lo que va a hacer es oscurecer, ¿sí? Mire lo que está haciendo allí. Entonces yo voy a pasarla por aquí arribita. Por ejemplo, ahí están los medios tonos, ahora me voy sobre las sombras. Entonces mire que la va poniendo como rojizo. En este caso voy a bajarle un poquitico la intensidad, vengo por acá y voy quemando como los bordes. Más o menos de acuerdo como a la opción. Esa es una, ¿sí? Esa puede ser una opción. O la segunda opción también puede ser, por ejemplo, coger y copiar la cara. ¿Sí? Sacarle una copia a la cara, con esto me refiero a que, mire, si yo me voy acá y le digo, hágame una capa nueva con esta, entonces mire, ya saca una copia aquí, voy a coger la de abajo
Y lo que voy a hacer es que con el borrador voy a borrar, un momentico, cuadro otra vez esto acá en dureza al 0%. Con el borrador voy a borrar las zonas que no son, que no tienen, que no son sombreadas. Bien, entonces por ejemplo, vamos por aquí. Es decir, esto es lo que estoy haciendo, ¿sí? Todas estas áreas que se supone son sombreadas, entonces las voy a dejar. Bien, y una vez estando ahí, entonces lo que voy a hacer es modificar el color de esta área que hay acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Imagen, los menús de modificaciones de colores, todos se encuentran acá. Entonces, imagen, ajustes, y digo, por ejemplo, brillo y contraste. Entonces voy a quitarle brillo. ¿Sí? Mire que ahí se vuelve más oscurito, solamente los píxeles que yo tenía. Estos píxeles están funcionando con la cara y con lo de abajo. Entonces ahí, mire que puedo modificar el contraste también, entonces que sea más, tenga un poquito más de contraste, entonces va a quedar como quemado. Ok. ¿Qué otra cosa puedo hacer ahí? Vamos a modificarle el tono, entonces ajustes, tono y saturación. Entonces vengo acá. Mire que puedo hacer, cambiar el tono a lo que yo quiera. Entonces, por ejemplo, bajarlo por aquí un poquitico más, ponerle menos iluminación y bajarle un poquitico el contraste de ese rojo que tiene, pues que no se vea tan, por ejemplo, por ahí. Vamos a ver, por ahí. ¿Sí? Entonces mire cómo se veía la cara antes y mire cómo se ve ahora. Bien. Entonces se puede hacer eso. Y lo otro es ya modificar también los tonos, que estos se ven muy blancos y la cara del fondo es rojiza. Entonces vamos a modificar los tonos de la cara. Entonces, lo que puedo hacer es unir las dos capas. Selecciono las dos y le doy control E de enano, ¿sí? Esa es esta opción que hay acá. Unir capas. Control E y me queda en una sola. Y a esta le voy a aplicar entonces imagen, ajustes, saturación y color. Y nuevamente lo voy a pasar para acá atrás. Entonces mire, ahí le añado como rojito, saturación por ejemplo. Subirle saturación es hacer que los colores o los píxeles se parezcan más a los píxeles del color del cual provienen, en este caso el rojo. Y mire que ahí ya está muy encendido, digamos como por aquí. Vamos a darle un poquito menos de brillo. Listo, por ahí. Entonces miren ustedes que la cara ya tiene como los tonos parecidos a ese. De pronto aquí me faltó borrarle este pedacito acá. Listo. Y con la puntica de aquí vamos a borrar. Simplemente para suavizar como esa línea allí. Listo. Entonces mire cómo queda ahí el montaje. Entonces bueno, recuerden las herramientas que utilizamos. Borrador para fusionar las dos caras, ¿sí? Duplico la cara, borro aquí, borro por acá las secciones donde quiero que no quede sombra. Finalmente con menú imagen, ajustes, juego con el brillo, quitándole brillo para que se vea más oscurito, aumentando el contraste y luego cambiándole el tono y saturación, poniéndolo un poquito más rojo. Luego fusiono las dos caras y después aplico saturación y tono para colocar las tonalidades rojas de la cara y ya me quede mejor fusionado esta parte. Bien, para esa partecita que sí es un poquito más larga, entonces voy a dar 7 minuticos, ¿listo? Son las 5:53, entonces a las 6 vuelvo otra vez y retomo para que apliquemos un comando donde vamos a quitar esta parte de aquí y mostrar cómo poder recortar esto para cambiarle el fondo. Bueno, continuamos entonces con esta parte de acá. Voy a
dirigir con el zoom hacia esta parte de acá. Y lo que voy a hacer es que voy a utilizar una herramienta que lo que hace, bueno, se llama tampón de clonar y lo que hace es copiar de un punto que yo le defina o de un área que yo le defina y pegarlo en otra parte para ir repitiendo los píxeles. Hay varias maneras realmente de hacer de quitar estas letras que ustedes ven acá. Digamos, una de esas soluciones sería, por ejemplo, yo cojo un área aquí con el rectángulo, pongamos esta área que hay aquí, copio y pego, ojo, voy a copiar sobre la capa del fondo, control C y pego, control V, y luego con la herramienta mover esos píxeles, simplemente lo que hago es más o menos hacer la coincidencia de esto acá, y luego, por supuesto, con la herramienta borrador, como hemos venido trabajando, entonces empezar a borrar como estas partecitas de aquí, miren que ahí va quedando fusionado y pues finalmente las letras que estaban debajo ya no se ven. Esa es una manera de hacerlo, pero hay otra manera con el comando que les digo que hace eso de manera automatizada. Entonces yo vengo dentro de los comandos y busco este que se llama tampón de clonar, le doy clic. Entonces, mire, también trabaja con un tamaño y una dureza. En este caso vamos a dejar la dureza al 0% para que lo haga difuminado y el tamaño lo voy a bajar por ahí a 50, 40 más o menos, por ahí. Entonces, ¿cómo funciona el comando? Me paro sobre la capa que quiero copiar los píxeles y con la tecla Alt, mire que cuando yo le doy Alt, ahí cambia el puntero del mouse. Entonces, me voy a parar más o menos, bueno, me voy a parar por aquí y le voy a hacer clic. Entonces hago un solo clic para definir que ese es el área. Y a partir de allí, mire, empiezo a mover y mire que él me da la previsualización de cómo va a ser el pegue de los píxeles que está copiando. Entonces, mire, cuando yo le doy clic, si ustedes ven el signo más que sale ahí, es el área donde él está copiando los píxeles. Y si me voy moviendo, pues él también va moviendo esa área. Entonces, mire, me voy moviendo, aquí suelto, vuelvo y hago clic y él se sigue moviendo allí. Bien, aquí suelto, vuelvo y hago clic y él se sigue moviendo. Y mire, si él va copiando de arriba y los va colocando abajo. Por supuesto, no es que este comando, digamos, no es tan bueno a usar porque pasa lo que está sucediendo aquí, ¿sí? Que se ve como si fuera un patrón de repetición. Pues para que no quede así como tan patrón de repetición, yo vengo aquí, por ejemplo, y añado unos diferentes para que ya no se vea como tal así. Bien, de la misma manera, pues, o sea, lo que hay que hacer es aquí adentro, ¿no? Pero para seguirles explicando, por ejemplo, yo puedo quitar si quiero esto de aquí. Y lo otro también que es importante es que si de pronto ustedes no quisieran salirse de la línea, pues entonces lo adecuado sería hacer primero el área de incidencia que va a tener el comando. Por ejemplo, digamos por aquí. Digamos, yo quiero que esté aquí, aquí quedó este pedazo de la C. Entonces, vengo, lo convierto en selección. Momentico. Clic derecho a hacer selección, ojo, el feather que esté en 0. Y este pedacito de acá, entonces vengo acá y le digo, listo, copie de aquí y lo va a pegar acá. Y él solamente va a cambiar el área de incidencia. Bien. Entonces mire que ahí quité ya esta parte de acá. Por ahí hay un comando que hace eso, digamos, para el tema de los fondos, aunque en este caso vamos a cambiar los fondos por otra imagen. Sin embargo, les voy a dar la opción para que en algún momento a ustedes les pueda servir. Y es, digamos que yo quiero quitar estas letras de acá. Entonces hago un área de selección, que puede ser esta.
y vengo aquí en el menú edición y le digo rellenar. Cuando me dice rellenar aquí en el cuadro de diálogo le digo que sea de acuerdo al contexto, ¿sí? A la parte del contenido de fondo. Y le digo OK. Mire lo que hace el programa. De una vez lo rellena. Y queda pues muy bien. Aquí también podría hacer eso. Por ejemplo, si yo hago Profe, un... Ajá, qué pena, ¿puedes repetir ese paso? listo. Ya les voy a mostrar aquí con esta parte. Entonces, por ejemplo, yo tengo este lazo poligonal que es básicamente un área que yo puedo definir, pero de puntos rectos. Entonces vengo acá, selecciono primero el área que quiero intervenir, que es toda esta. Entonces aquí les voy a mostrar lo que hace nuevamente el comando, pero aquí me va a salir con un error porque él me va a repetir partes de aquí y me las va a poner aquí adentro. Precisamente porque aquí se están tocando píxeles de esta área de acá. Sin embargo, pues me va a servir. Entonces selecciono el área, edición, rellenar. Y después, aquí en esta opción de aquí, debe decir Content Aware. Y el contenido circundante, pues. OK. Entonces mire que él hace esto, pero mire que aquí me quedaron estos levantaditos de acá, que estos los puedo corregir ya, digamos, con esta parte de aquí. Y listo. Entonces es una buena manera o rápida manera de generar eso. De generar ese tipo de fondos y ese tipo de cosas cuando a veces uno quiere quitar o editar los fondos. En este caso, pues no hay necesidad de quitar esto ni esta parte de acá porque el fondo no lo vamos a utilizar. Sin embargo, bueno, ahí les dejo pues la inquietud de eso. Entonces, bueno, voy a dar unos 5 minuticos nuevamente para que ustedes avancen en esta parte de acá de quitar las letricas que tienen incidencia en este punto. Recuerden que la herramienta funciona, o sea, vital en la herramienta poner atención en dónde estoy trabajando, porque yo, por ejemplo, puedo copiar de aquí y pegar en otra parte, o copiar de una capa diferente, pues, y pegar en otra. Y en este caso, la copia se hace con Alt y establecen un punto, arrastran hacia afuera y ahí empiezan a copiar, ¿sí? A copiar de un lado y pegar del otro y van moviendo con el mouse. Entonces, listo. Voy a darles 7 minuticos más. Bueno, para terminar esta parte, entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Y quedamos que para la próxima clase, ustedes traigan el pirata, digamos, recortado ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Con la herramienta pluma, que me interesa pues que se vuelvan bien, o sea, que tengan buena pericia con el manejo de esta herramienta. Lo que vamos a hacer es siluetear, ¿sí? A todo el personaje, o sea, pasar por acá, ir construyendo, digamos, toda la silueta alrededor de esto. Y, ojo, quiero aclararles algo acá porque siempre se hace difícil siluetear como estos pedacitos así donde hay pelo. Entonces, cuando ustedes vayan por esta parte de acá, lo que vamos a hacer es pasar por la parte de los píxeles que se definen en el color, es decir, los que se definen en el color de acá, más no el color de allá, el color rojo. O sea, no tiene mucho sentido ponerme yo, por ejemplo, aquí en este pelito, recortarlo y devolverme otra vez por acá, sino simplemente van a pasar por esta área de aquí, que la próxima clase ya yo les diré cómo, cuál es la técnica, digamos, para hacer todos estos pelitos que se ven aquí nuevamente. Entonces, bueno, van a pasar así, lo mismo en esta área de acá. Y cuando vayan por aquí, entonces no van a sacar todo esto, sino que simplemente vienen aquí, o sea, lo principal. Digamos que hasta aquí sí aguantaría, pues, que aquí se ve el pedazo del mechón. Y bueno, así sucesivamente hasta que pasen por acá, bueno, todo esto, donde se ven pues como los dreads, todo eso. O
sea, al final les debería quedar algo, ya les voy a mostrar como qué. Perdón un momentico, mientras busco aquí el recurso, ya se los muestro. Bueno, al final les debería quedar algo así. ¿Listo? O sea, ya recortado. Y estos pelitos de acá se los vamos a hacer la próxima clase con una técnica pues que les voy a decir que sirve para eso. Ve, profe, Mm. una preguntita, cuando terminamos de cerrar la silueta, ¿qué hacemos ahí? Ah, después de que termina la silueta, lo que hacen es lo mismo que la cara del Mr. Bean, ¿sí? Por ejemplo, perdón un momentico, que yo aquí tengo las siluetas de esto. Por ejemplo, fíjese aquí algo. Digamos que esta es mi imagen y yo ya tengo terminada la silueta, que es este path que hay aquí. Este. Entonces yo selecciono, me voy aquí a la capa y en el fondo control C, control V y lo saco como una capa aparte. ¿Ya? Por ejemplo, para el caso de estos Listo. pedazos de aquí, que son aparte, ustedes los pueden siluetear y, por ejemplo, en las siluetas los convierten y se van a la capa que acabaron de crear y le dan suprimir y borran los pedazos de la selección. Entonces Ya. O aquí, sea, aquí hacemos lo mismo. hacemos lo mismo que ¿qué? Lo que hicimos con la cara de Mr. Bean y después lo ponemos ahí, ¿cierto? Exacto, exacto. Sí, lo que vamos a hacer es borrar el fondo, ¿sí? Separar el fondo del personaje Sí. porque le vamos a cambiar el fondo. Bueno, pero quiero hacer un paréntesis aquí con el tema para mostrarles un poquito más acerca de cómo hacer el tema de las selecciones y todo esto. Por ejemplo, mire que si yo tengo aquí esta parte, aquí se me creó un path. En ese sentido, si, mire que yo tengo un área blanca y un área gris. El área blanca es la que si yo convierto esto en selección va a quedar seleccionada. Es decir, ese es el área de contacto que me va a servir a mí, por ejemplo, para pintar internamente. Pero si yo quisiera que fuera al revés, por ejemplo, que no fuera esta área, sino que fuera la de allá, entonces, ¿qué tendría que hacer? Mire que aquí actualmente está seleccionada esta y no esta. Y mire que aquí estoy pintando y no pasa nada. Entonces, ¿qué hago? Selección, invertir. Mire que ahora pasó a seleccionarse todo esto y aquí no. Entonces, esa es una buena alternativa. Ahora, hay otra cosa y es que, por ejemplo, si ustedes quisieran, digamos que tienen todo esto seleccionado y quieren hacerle un hueco a esta selección, entonces, póngale cuidado. Yo tengo aquí el work path, y lo que voy a hacer es que voy a añadir otro a este. Por ejemplo, tengo aquí, mire, aquí tengo las diferentes combinaciones. Entonces, combinar shapes. Entonces, vengo y hago esto. Y aquí me quedan los dos en una sola capa. De manera que si yo convierto esto, mire que se unen las selecciones. Y lo mismo que en esta parte de acá. Si yo hago uno, tengo uno solito y aquí me quedan combinados estos. Pero también tengan en cuenta algo y es que si yo quisiera, por ejemplo, que una intersección de un nuevo path aquí me quedara o sea, me quedara en hueco, entonces coloco la intersección excluyendo las partes que se están intersectando. Vengo aquí y mire lo que sucede. Entonces ahí cuando convierta la selección, mire lo que va a suceder. Me sale todo esto, mire que lo pinto y mire que esta parte no. Entonces también se vale jugar con este tipo de cosas. Por ejemplo, si quiero hacer subtracción de otra forma, aquí. Entonces voy a quitar todo este pedazo. ¿Listo? Mire que cuando lo ejecuto, mire cómo queda. Entonces esto también es válido utilizarlo. ¿A qué me refiero? A que cuando ustedes estén silueteando, miren que aquí hay un área que no está conectada con estas de aquí afuera. Por ejemplo, esta área no está conectada con esta de aquí afuera. Esta de aquí tampoco. Este pedacito de aquí tampoco. Y estos de acá tampoco.
¿sí? Estos 3 pedacitos que salen acá. Entonces, ya sea que lo hagan todo en una misma capa, en un mismo path, o que lo hagan en paths diferentes, pero se aseguren que al convertirlos como área de selección, los borren en las capas que son. Entonces, esto es bien importante y se los voy a recalcar mucho porque a veces, profe, ¿por qué no me funciona esto? Porque está parado en la capa que no es. Entonces, siempre fíjense en dónde están editando o copiando, hacia dónde van a trabajar o todo eso, para que sea la capa correcta la que esté seleccionada. Entonces, cuando vayan a borrar estos pedazos, pues que los borren en la capa adecuada. ¿Listo? Entonces, bueno, para la próxima clase, ¿qué van a hacer? Pues van a traer, terminado la cara, pues el montaje así con las sombritas y todo lo demás, pero también, bueno, las letras aquí, que fue el comando que acabamos de hacer, y van a siluetear todo el personaje, ¿listo? Para separarlo del fondo. Entonces, simplemente sobre esta capa, le dan control C, control B, después de que ya tienen el path y lo convirtieron a la selección, control C, control B, y borran el fondo. Este fondo lo pueden borrar para que quede como les mostré ahorita. Para que quede así, ya les voy a mostrar. Para que quede así. Sino que con la cara montada, pues. Bien. Entonces eso para dentro de 8 días. Bueno, listo, muchachos. Ahí dejemos hasta allí. Y la próxima clase seguimos con este ejercicio, con los otros pasos que faltan para terminar el montaje y aprender otros comandos. Espero subir el video por tardar mañana en la mañana, porque esta noche me voy a poner a hacer todo lo que tiene que ver con las nuevas listas de YouTube y todo eso para llamarlos desde la página y que ustedes puedan, pues tengan eso disponible a partir de mañana en la tarde, pues. Entonces, bueno, no es más, nos pillamos y bueno, hablamos dentro de 8 días si Dios quiere. Listo, Bueno, profe, profe, muchas gracias. gracias. Listo, profe, gracias. Vale, Hasta con luego. mucho gusto. Gracias, profe.